Muy buenas noches, amables televidentes del canal Zoom. Bienvenidos una vez más a su programa Sala de Juntas. Esta noche vamos a hablar de un tema que se ha vuelto muy popular en el mundo y fundamentalmente en el mundo empresarial, el tema de la responsabilidad social empresarial. Hace algunos días la Universidad Santiago de Cali celebró un congreso internacional sobre este tema, agregándole un hecho especial de nuestra realidad y es la responsabilidad social empresarial en el posconflicto. Hemos invitado a nuestro programa dos expertos internacionales en el tema. El doctor Fernando Navarro, de España, director de Formación y Relaciones Académicas de la Fundación Acción contra el Hambre e investigador en temas de responsabilidad social. Buenas noches, Fernando, y bienvenido a este programa. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña en estudio el doctor Juliano Flores, peruano, pero que reside en Costa Rica, investigador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE. Buenas noches, Juliano, y bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación igualmente. Bueno, iniciamos. A ver, doctor Flores, mucho se viene hablando en los últimos años del tema de responsabilidad social empresarial, pero este concepto se ha vuelto tan amplio que hoy inclusive hasta acciones filantrópicas, asistenciales, caben dentro del concepto. ¿Qué es a ciencia cierta responsabilidad social empresarial? Algo interesante que yo veo en la evolución del concepto es que cada vez se entiende a la responsabilidad social más inserta o más inmersa dentro de lo que es la propia misión, valores y estrategia de la empresa. Muchos le dicen, para referirse a esto, para ser más ilustrativos, que debe estar en el ADN de la empresa. Cuando hablamos de filantropía, es un poco el inicio del concepto de responsabilidad social. Es en los años 80 en los que se conceptualizaba más la responsabilidad social como mera filantropía. En realidad no hay nada malo contra la filantropía, pero debe ser como el punto de inicio, ¿no? Esperamos que una verdadera empresa responsable socialmente sea mucho más seria y tenga programas estructurados que están, como ya decía, insertos en su estrategia y insertos en su estructura organizacional y por tanto que se hacen de modo sistemático. Frente a ese tema, doctor Navarro, ¿usted qué opina? Pues estoy muy de acuerdo con la exposición del doctor Flores. Yo añadiría sobre lo apuntado por él que la responsabilidad social quizás el elemento diferenciador es que supera a las leyes, mejora las leyes. Es un concepto, y es importante insistir en ello, es un concepto ético, de filosofía moral. La ley está ahí porque ha sido aprobada por unos parlamentos, un legislativo, unos gobiernos de un color o de otro, y tiene que ser respetada obligatoriamente. Su incumplimiento lleva automáticamente a unas sanciones o a unas penas. La moral es un concepto, insisto, de filosofía y es hacer las cosas porque creo que debo hacerlas, porque están bien, porque son correctas. La responsabilidad social de las empresas, pero no solo de las empresas, también de las organizaciones, también de los partidos políticos, de los sindicatos, de los grupos religiosos, de las universidades o de las ONGs, se asume de forma voluntaria, porque hay que hacer las cosas así, no porque me obligue la ley, sino porque es correcto hacerlo así. Es porque tengo una responsabilidad con la sociedad en la que estoy necesariamente inmerso. Este quizás es el hecho diferenciador más llamativo, que las empresas que son evidentemente pragmáticas y su objetivo es obtener beneficios, a lo largo de los años han descubierto que los beneficios se pueden no solo obtener, sino incluso multiplicar si tienen una actitud socialmente responsable, porque eso lleva a ser legitimadas socialmente por ese grupo de personas, de sociedades en las que necesariamente están imbricadas. Una multinacional en Colombia o una multinacional en España, que es mi país, y en ambos países tenemos multinacionales de otros estados, tiene que cumplir las leyes de nuestros respectivos países, pero además superar y mejorar esas leyes. Eso es responsabilidad social corporativa. Pero bueno, las empresas tienen varios tipos de público, digamos. Muchas empresas, y sobre todo en Colombia, hablan de responsabilidad social empresarial, pero se refieren fundamentalmente a los beneficios legales que deben tener para con sus trabajadores.
¿hasta qué punto se debe pensar en que esos beneficios legales de las empresas no hacen parte de lo que hoy se conoce como responsabilidad social empresarial? Doctor Flores. Sí, y yo, bueno, muy bueno que toque el punto, pero como decía en mis exposiciones, tanto el día de ayer como el día de hoy, el cumplimiento legal es la parte elemental, luego tenemos la parte de filantropía, que muchas empresas a partir de la década de los 70, 80 empezaron a hacer acciones filantrópicas y las veían como responsabilidad social, pero acciones filantrópicas que van más allá de la ley, donaciones, pintar escuelas, programas de educación. Y cuando digo filantrópicas es porque no están sistematizadas, no están insertas en la estructura organizativa. La parte de responsabilidad social estratégica, como les decía, en la que ya está en la estructura de la empresa, está, digamos, sistematizada o institucionalizada, lo cual significa que hay un cambio de gerente, un cambio de CEO, y las prácticas o los programas de responsabilidad social continúan, es decir, no obedecen o responden a cambios de quienes están dirigiendo, liderando la empresa. Entonces eso revela un mayor avance, una siguiente fase, y la tercera generación de la que se habla en responsabilidad social y en la que están, digamos, las empresas pioneras en este tema trabajando es el tema ya de alianzas público-privadas. Entonces ahí ya va un poco más allá los esfuerzos de los programas de responsabilidad social, porque buscan aliarse con entidades del gobierno para tratar problemas complejos de la sociedad, como por ejemplo en el caso de Colombia, todo el tema del posconflicto y qué hacer con los exguerrilleros, exparamilitares, excombatientes en general, cómo reinsertarlos a la sociedad. Uno observa en este caso que los organismos multilaterales también tienen mucho que ver en el tema de la responsabilidad social empresarial, e inclusive no solamente los organismos multilaterales, sino los acuerdos que se puedan firmar entre países. En el caso colombiano, una de las trabas que ha tenido el tema del TLC con los Estados Unidos precisamente está en el tema laboral y en el tema de derechos humanos. Pero realmente hay una legislación internacional que ya comience a plantear de manera concreta esos temas, doctor Flores. Bueno, le voy a hablar un poco del Tratado de Libre Comercio, del CAFTA, del Central American Free Trade Agreement, que es el tratado que conozco un poco más y que es el que busca el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y varios de los países, bueno, los 5 centroamericanos más República Dominicana. Efectivamente, en el acuerdo, Costa Rica fue el último en firmarlo, pero efectivamente hay consideraciones o exigencias en el área social y ambiental. Yo creo que este tipo de exigencias tienen que verlas las empresas y en general los países como elementos con los que tienen que cumplir, es decir, no deben verlos como barreras pararancelarias, porque es el contexto, digamos, como yo lo decía en las presentaciones, la estructura de las industrias está cambiando por todas estas presiones de la sociedad civil, por todas estas iniciativas de la comunidad internacional, que están exigiendo que las empresas tengan mayores grados de responsabilidad. Entonces, yo creo que no se debe poner excusas para no cumplir con, digamos, el respeto de los derechos de los trabajadores o con el respeto del medio ambiente, o con otras que vayan en contra o atenten contra la responsabilidad que debe tener un negocio. Bueno, nos acompañan esta noche en estudio estudiantes de tercer semestre del programa de comunicación social de la Universidad de Santiago de Cali. Joana García hace una pregunta a nuestros panelistas. Adelante, Joana. Bueno, en este momento Colombia se encuentra en medio de un conflicto armado vigente. ¿Es posible pensar en que las empresas comiencen una estrategia para beneficiar de pronto ese conflicto por medio de la responsabilidad social? Sí, yo creo, y estamos todos los ponentes en el Congreso de hace unas semanas, estuvimos de acuerdo en que evidentemente la responsabilidad social corporativa es la vía o es una de las vías para facilitar un proceso de paz y un proceso de rehabilitación posbélica cuando ese proceso inicie en Colombia, por lo que ya se ha apuntado, porque si hemos dicho que los 3 grandes ejes de esa responsabilidad social son la promoción de los derechos medioambientales, la guerra tiene un impacto enorme y los conflictos tienen un impacto enorme en el medio ambiente, en su desprotección, en el ataque a determinadas fuentes productoras o de materias primas,
los derechos sociolaborales y sobre todo los derechos humanos, es evidente que una buena política de las multinacionales presentes en Colombia, orientada a educar en valores, en la promoción, en la tolerancia, en la educación para la paz, la aceptación de diferentes posiciones políticas, no a través de la violencia, sino a través del diálogo, eso tiene un impacto enorme. Y vuelvo a insistir en una idea que me parece que es crucial en esta cuestión. Cuando hablamos de multinacionales no estamos hablando de empresas con 3 trabajadores. El poder formar a los trabajadores de una gran multinacional española, alemana, francesa o una gran empresa colombiana, una gran industria colombiana, implica poder estar formando, capacitando a 10.000, a 20.000 o a 100.000 trabajadores en valores como los derechos humanos, el derecho a la vida y la integridad física. Y eso es esencial cuando se quiere realmente acercarse a una situación de paz y de estabilidad social y jurídica. Bueno, vamos a un corte para comerciales y a nuestro regreso seguiremos ampliando este tema de la responsabilidad social empresarial, fundamentalmente en un ejercicio de una sociedad en el posconflicto. Ya regresamos. Volvemos en Sala de Juntas con Evercelín esta noche, analizando el tema de responsabilidad social empresarial y fundamentalmente el rol de las empresas en la construcción de una sociedad en el posconflicto. En el segmento anterior, la estudiante Joana García había hecho una pregunta a nuestros panelistas y el doctor Juliano Flores quiere retomar para responder algunos aspectos de esa pregunta, que era fundamentalmente cómo pueden las empresas contribuir en el tema del conflicto. Sí, me parece pues interesantísima la pregunta y sin duda yo creo que el rol de las empresas colombianas y las no colombianas, pero que operan en Colombia, las transnacionales y otras, es fundamental en este periodo por el que están atravesando y el que viene. Y básicamente quisiera exponer 2 puntos que yo creo que deberían en los que deberían trabajar las empresas. Uno es pensar en programas de orientación vocacional serios que permitan a estos excombatientes reinsertarse en la fuerza laboral. Eso por un lado, pero por otro lado yo creo que las empresas son las que tienen la mayor capacidad para transmitir, digamos, capacidades en lo que es gestión empresarial. Yo creo que muchos de estos excombatientes, o bueno, un grupo importante de ellos tienen como sueño seguramente poner su propio negocio, tener su propio emprendimiento. Creo que debemos pensar no solamente en insertarlos en la fuerza laboral como empleados, sino también en tratar de fomentar el empresarialismo. Y en este sentido yo creo que qué mejor que los gerentes de empresas que están al frente en el mercado, para poder asesorarlos en cualquier idea de emprendimiento que quieran iniciar. Doctor Navarro, un eje central de la agenda internacional está precisamente en el tema de la corrupción, que no solamente es un tema de los estados o de los gobiernos, sino que tiene mucho que ver también con empresas privadas, grandes multinacionales, que en el afán de expandir su negocio y sus ganancias, a veces cometen este tipo de actos. ¿Será posible pensar en una especie de tribunal o un método de juzgamiento internacional que sancione moral y económicamente estas prácticas cuando se generan en empresas y tienen un efecto devastador, inclusive sobre gobiernos y sobre estados? Acabamos de ver, por ejemplo, en la pasada crisis financiera internacional, muchos de los problemas que se originaron tenían un comportamiento antiético e inclusive un comportamiento de corrupción. Sin duda, es una cuestión, yo diría que crucial cuando se habla de responsabilidad social. La corrupción es un problema tan serio para el desarrollo socioeconómico de los países, también para la prevención de conflictos, que cuando Kofi Annan, entonces en el año 1997 secretario general de Naciones Unidas, propone la creación del Pacto Mundial, o el Global Compact en su término inglés,
no contempla en los 9 grandes principios, vinculados todos ellos a derechos humanos, medioambientales y sociolaborales, no contempla la lucha contra la corrupción. Se dan cuenta tarde, pero más vale reaccionar que no hacerlo, y en el año 2000, pocos años después de haber lanzado con gran promoción el Pacto Mundial, incorporan un 10º principio, que es precisamente lucha contra la corrupción. ¿Existen fórmulas de sanción? Sí. La OCDE, por ejemplo, los 30 y tantos miembros que tiene la OCDE, son los grandes países desarrollados económicamente y por tanto los más susceptibles de ser corruptores de estados más pobres, han firmado la Convención de Lucha contra la Corrupción. Es también del año 97 aproximadamente. Es un año, como podemos ver, muy importante en la lucha contra este elemento. El Banco Mundial, por poner otra institución internacional interesante, tiene listas negras con todas sus letras, de empresas transnacionales y multinacionales que hayan sido incursas o acusadas de delitos de soborno a funcionarios públicos extranjeros, que es lo que se persigue esencialmente cuando se lucha contra la corrupción. ¿Qué significa una lista negra del Banco Mundial? Que son empresas no elegibles para proyectos financiados por el Banco Mundial, lo cual es muy importante cuando estamos hablando de empresas multinacionales. Las más corruptas, de acuerdo a los índices de transparencia internacional, son en primer lugar las empresas de construcción, seguidas de las empresas de armamento, seguidas de las empresas de petróleo y industrias extractivas y seguidas de las empresas de telecomunicaciones. Si nos damos cuenta, esos son los 4 sectores más propensos a la corrupción, pero también son los 4 sectores que tienen muchos más intereses en trabajar con el Banco Mundial y en grandes proyectos tender internacionales de comercio exterior. Por tanto, se persigue, y yo creo que con eficacia. Queda mucho trabajo todavía por delante, pero es evidente que hay una convicción clara por parte de los Estados y también por parte de las empresas de que la corrupción no es el camino y cada año va a ir perdiendo espacio, sin duda. Usted tocaba un punto muy importante en su respuesta, y está en las empresas que venden armamento. Cuando los conflictos bélicos son negocio, y muchas empresas inclusive agencian en determinados países posibilidad de conflicto porque hay venta de armamento, porque se convierte en un aumento de sus utilidades. ¿Cómo queda ahí la posibilidad de exigir la responsabilidad social empresarial? Existen, por ejemplo, algunos índices de inversión ética y solidaria, pero en concreto los índices de inversión, los fondos de inversión ética, que excluyen expresamente a las empresas armamentísticas. Hay otros sectores que quedan excluidos. No se va a poder impedir ni limitar la fabricación de armamentos, es un hecho antifáctico, va contra la realidad, pero sí que va a poder quedar reducida a algunos ámbitos. Entonces, los fondos éticos lo excluyen. Y, por poner un ejemplo español que conozco bien, porque presido la Comisión Ética de la Coordinadora Española de ONGs para el Desarrollo, la Coordinadora Española de ONGs, que agrupa un sector enorme de organizaciones de la sociedad civil, tiene excluidas en sus relaciones de las ONGs con las empresas, se excluyen 3 sectores. El primero de ellos es los sectores que perjudiquen la salud, donde se incluye, por ejemplo, el tabaco. El segundo es el alcohol destilado y el tercero es el armamento, las industrias armamentísticas. Eso significa que las ONGs que colaboran y trabajan con empresas, entendemos que esa relación es deseable, no vamos a poderlo hacer si la empresa es fabricante de armamentos, fabricante de tabaco o fabricante de alcohol destilado. Es otra forma de cerrar un espacio en donde tampoco el sector armamentístico podría entrar. Yo quisiera agregar algo ahí, y efectivamente los fondos éticos, los fondos de inversión socialmente responsable están jugando un rol importante porque restringen las inversiones en empresas de armamento, en empresas de alcohol, en empresas de tabaco, en empresas de juegos, pero sí es importante señalar que este tipo de fondos todavía es reducido, o sea, porcentualmente, si lo vemos de la cantidad de fondos que existen de inversión en el mundo, en los mercados financieros, representa un porcentaje minoritario. Ha ido creciendo en los últimos años, pero está en los países desarrollados, principalmente en América Latina, hay escasos. Bueno, no conozco ninguno, salvo algunas versiones locales de fondos de países desarrollados que operan aquí. Entonces, otra vez, el cómo manejar o cómo evitar de que se produzcan armas cuando hay tantos intereses y fuertes intereses detrás, resulta un problema bastante complejo. Doctor Navarro, ¿qué mensaje le podemos enviar nosotros a las empresas para decirles que la paz es rentable?
y que pueden incrementar desde la paz sus utilidades, porque pareciera que es más rentable la guerra y los conflictos para las empresas que la paz. Pues lo primero es que efectivamente la guerra es más rentable para un grupo muy reducido de empresas en cuanto al total sectorial que puede tener intereses en países en conflicto. Por tanto, la inmensa mayoría de empresas necesitan espacios pacificados. La seguridad jurídica es esencial para realizar una inversión, esencial. Y no existe seguridad jurídica cuando hay una guerra o hay un conflicto. La seguridad social, la paz social es esencial. Las ventajas, una, vas a encontrar, si no hay guerra, vas a encontrar un Estado que funciona, en donde las carreteras no van a ser cortadas en un momento determinado, en donde los aviones van a poder despegar sin que nadie los derribe, en donde no va a haber atentados indiscriminados contra instalaciones eléctricas o elementos estratégicos. Vas a encontrar un Estado en donde hay trabajadores cualificados que están vivos, o que están libres, no están secuestrados, no están asesinados y están dedicando su esfuerzo y su energía, generalmente en la etapa más productiva que tiene el hombre, entre los 20 y los 50 años, la van a dedicar no al servicio de la guerra, sino al servicio de un oficio, de una actividad empresarial, de una actividad de negocio. Un Estado, hay datos del Banco Mundial que afirman, que demuestran empíricamente, que un conflicto significa una reducción del Producto Interior Bruto del país anual del 2%, una reducción anual. Eso es un dato que también debe hacer pensar a las empresas, tanto nacionales como internacionales. Sin duda, la paz es rentable, primero desde un punto de vista moral, pero desde luego, sin duda, también desde un punto de vista económico. Un Estado en paz tiene empresas más estables, más sostenibles y más productivas. ¿Qué puede hacer, qué pueden hacer los movimientos sociales, la sociedad civil, digamos, para exigirle a las empresas responsabilidad social? Bueno, yo creo que esa es una excelente pregunta y creo que la sociedad civil, y todos formamos parte de la sociedad civil, tenemos esa gran responsabilidad de salir a las calles a protestar cuando algo no nos parece, de pertenecer a alguna organización o formar organizaciones de la sociedad civil que realmente puedan expresar su protesta frente a situaciones que nos parecen injustas o que nos parecen que atentan contra los derechos de las personas. Lamentablemente en América Latina la sociedad civil no está tan fuerte. Hay un índice que es el índice de competitividad responsable, en el que uno de los indicadores es el número de ONGs o de organizaciones de la sociedad civil que hay por cada millón de habitantes. Pues curiosamente salen los países de América Latina con ese índice bastante bajo. Lo que nos dice es de que necesitamos un mayor poder, una sociedad civil mucho más organizada, con un mayor poder para cambiar la conducta de las empresas. Yo creo que muchas empresas le han entrado al tema de la responsabilidad social por las protestas de la gente, porque la gente se paraba en los caminos y le cerraba la fábrica. Yo les contaba el caso de Cemex en México, el caso de Cementos Lima en Perú, que le tuvieron que entrar a dialogar con las comunidades aledañas, que eran anillos de pobreza, porque les pararon la fábrica y no tuvieron otra que hacerlo. Posiblemente yo creo que, bueno, y qué bueno que lo toca, una forma de parar estas empresas armamentistas es eso, y es lo que han estado haciendo algunas personas en Estados Unidos, ¿no? Ir pues, diciéndole cosas terribles al presidente Bush, pero yo creo que expresaban su sentir, y debemos ser, creo que todos tenemos esa responsabilidad de ser lo suficientemente valientes en expresar nuestro sentir y salir a protestar cuando lo tenemos que hacer. Bueno, hemos llegado al final de este programa Sala de Juntas, agradeciéndole al doctor Fernando Navarro y al doctor Juliano Flores el haber estado esta noche dándonos sus importantes conceptos a los estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Santiago de Cali. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días y que Dios los bendiga. Muchas gracias.